Hola, hola. Iniciamos de nuevo otro capítulo de esto de la historia del derecho. Y de nuevo retomaremos esta explicación tercera arqueantropológica que tratamos, en la que tratamos de revelar cuál es el primer derecho. Lo tratamos de explicar o dimos una explicación en base al derecho mágico, teológico, místico, derecho natural, como ustedes quieran nombrarlo, en base a una explicación sociológica, en base a una explicación arqueantropológica de un punto de vista más universal. Y ahora, como soy chileno, quiero hacerlo de un punto de vista arqueantropológico chileno. Y para eso recurrimos a uno de los pueblos originarios eh, más, no sé si será más significativo o lo que con lo que más se identifica el chileno en la actualidad. Se trata del pueblo mapuche o araucano o promaucaes, ha tenido distintos nombres. Este pueblo habita actualmente en la zona sur del Maule hasta Valdivia y parte de lo que es el desierto o la Pampa argentina. Respecto a sus antepasados existen muchas dudas. Algunos historiadores como Dillman, por ejemplo, han buscado su origen en la cultura cosqueche, por ejemplo. Ellos tienen gran influencia andina, pasaron de un calendario lunar a uno solar tras las invasiones incaicas que fueron repelidas por este pueblo araucano, pero que de alguna manera algo dejaron de intercambio entre ambas. Es un pueblo que aprehende, con H, aprehende culturas y ritos externos de manera muy fácil. Y eso, aparte de ser un pueblo bastante aguerrido, los llevó a que, por ejemplo, en la época de dominación hispánica americana, la corona de Castilla los reconociera como un reino, teniendo leyes propias y teniendo tratados con ellos, lo que obviamente después de la independencia de las repúblicas, tanto de Chile como de Argentina, lo perdieron totalmente y pasaron a ser un ciudadano más o un natural más del país del cual ellos estaban viviendo. En cuanto a su aprecio o desprecio, en Chile existe mucha literatura al respecto. El mapuche pasa desde el aprecio al menosprecio entre uno y otro sector político. Hay sectores en los cuales se le alaba, hay sectores en los cuales se le critica, hay momentos en la historia en los cuales se le quiere, otros momentos no se le quiere, y así sucesivamente. Para algunos es el guerrero, el admirable, el valiente. ¿Y quiénes instalaron esto? Los autores nacionales socialistas chilenos como Miguel Serrano o como Nicolás Palacio, etcétera, que son autores del siglo XX prácticamente, fines del siglo XIX, siglo XX propiamente tal, más ligados a lo que es el nacionalismo chileno. El araucano fue muy poco valorado por las repúblicas en sus primeros momentos, y lo vamos a ver casi al final de esto. Eh, Nicolás Palacio, principal autor del movimiento nacional socialista en Chile, los califica como héroes de precisión y seguridad matemática, de todos sus movimientos necesarios a su realización, que tal medio suponen podría parecer excepcionales, inusitados, inverosímiles en cualquier país, no en Arauco. Para Miguel Serrano, dirá que no existe una aborígena con esas cualidades guerreras ni en el sentido litúrgico de la vida con tal furor indómito para defender su libertad, heroísmo y desprecio por la muerte. Los ensalzan a una manera bastante idolatrada, si uno lo quiere decir. Por el otro lado, la élite y la universidad, la academia, especialmente en el siglo XVIII, perdón, siglo XIX y siglo XX, lo han tratado como un bárbaro o como un borracho. Por ejemplo, Tomás Guevara, en su libro Costumbres Judiciales y Enseñanza a los Araucanos, señala que la idea abstracta de justicia no puede tener cabida en el horizonte moral restringido del hombre inculto. Su actividad cerebral es restringida, no posee la facultad de reflexionar demasiado porque se fatiga y distrae.
El Mercurio de Valparaíso, en 1859, dirá: todo lo ha gastado la naturaleza en desarrollar su cuerpo, mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral. El Mercurio de Valparaíso, también el 1 de noviembre de 1860, sacará un artículo que se llama Los bárbaros de Arauco. Hay un menosprecio, hay un cariño, la dualidad se vive así, por lo menos en lo que es en Chile. Pero nosotros, más que darnos por dar partido por una o por otra instancia, nosotros vamos a analizar al pueblo mapuche para llegar a su concepción jurídica. Partimos entonces con la organización social del pueblo mapuche. Como sociedad, el pueblo mapuche vive en familias independientes, sedentarias, establecidas en un lugar, agrupadas en tribus. Existe un jefe de todas las tribus que se llama Lonco, el cual se llamará Toki si esas tribus o ese conglomerado se levanta en guerra. En cuanto a la propiedad, tienen un régimen comunitario donde no existe el concepto de propiedad privada, y quizás el único concepto de propiedad privada tuviera que ver con un artefacto místico religioso que tiene que ver con el cultrún, ya que el cultrún, este tambor que tiene la machi, es propio, personal y privado de ella. Una vez que fallece la machi o el machi, debe ser enterrado con este tambor y solamente él o ella puede tocarlo o usarlo, ya que contiene características místicas. Ahí sería un bien prácticamente de propiedad privada. Pero está nublado entre lo que es el misticismo y la magia, etc. En cuanto a la familia, su orden es patriarcal, siendo el hombre el jefe de la familia, pero en los hechos prácticamente es la mujer la más importante dentro de lo que es la familia. La unión marital, por costumbre, entre las comunidades más arraigadas a lo que es su tradición, es por rapto y el pago del precio de la mujer. Es el hombre que roba a la mujer de su casa y paga un precio por ella. Es así tradicionalmente en comunidades más arraigadas a lo que es su tradición en el sur de Chile, por ejemplo. Son poligámicos en esencia, monogámicos en general. ¿Por qué? Porque el varón normalmente podrá tener cuantas mujeres pueda tener. Debe mantenerlas en la misma condición. Debe poder tener, si quiere tener 3 mujeres, debe tener a las 3 en las mismas condiciones. No puede tener a una mejor que la otra, una sometida a la otra, no. Tienes que tener un estatus idéntico una con otras. Yo les decía que la mujer es principal en lo que es la familia, ya que la mujer es la encargada de traspasar la cultura. Y la mujer es muy bien tratada en el pueblo mapuche desde sus orígenes. Hay relatos de los cronistas españoles en los cuales señalan que muchas mujeres son raptadas en las malocas que hacían los araucanos hacia las comunidades españolas que existían en el Chile central, por ejemplo, o en el Chile centro-sur, y se raptaban las mujeres y los españoles iban a recuperar sus mujeres y cuando iban a recuperarlas ellas decidían quedarse en la comunidad mapuche o simplemente no volver, porque para el sistema español machista, la mujer era quedarse en la casa y atender al marido. En cambio, para el sistema mapuche es la encargada de la cultura. Es muy importante, es distinta. Tiene otro estatus distinto al español. Vamos a su organización jurídica. ¿Cómo se organiza un ordenamiento jurídico dentro de una comunidad indígena? La comunidad indígena se rige por el ASMAPU, la comunidad mapuche se rige por el ASMAPU, que es un conjunto de normas de conducta necesarias para mantener el equilibrio del cosmos, que tiene carácter imperativo y prohibitivo. El cosmos mapuche está basado en 3 mundos: el mundo superior, el mundo medio y el mundo inferior. Todo ello en base a un eje cósmico o un rehue. Si alguno de estos mundos se desequilibra, especialmente el mundo medio en el cual viven los seres humanos, donde vive la comunidad, si ese mundo se altera, choca o se mueve con,
con los otros mundos. Entonces va a chocar con el mundo superior, va a enemistar a las divinidades, va a chocar con el mundo inferior, va a traer a los huecufe, a los individuos que hacen algunos... que hacen algunos estragos, etc. Entonces va a haber que corregir esa infracción. ¿Por qué? Porque la infracción es ruptura del equilibrio. Por tanto, hay que reparar el error bajo un principio de reciprocidad manteniendo el orden de la comunidad. Este código de normas de conductas, si se rompe, genera un desequilibrio, el cual hay que reparar. ¿Y qué se repara? El error. El error que causó el desequilibrio, en base a un principio de reciprocidad que mantenga el orden en la comunidad y vuelva al equilibrio. Ahora, ¿cómo nace ese ASMAPU, ese conjunto de normas? Ese conjunto de normas no es un código, no es un libro, no es un código civil, no es una constitución, no es un código penal, absolutamente no. Ese ASMAPU nace de Nechen, que es la divinidad máxima, que da el poder para juzgar a Uñay Yarrehue, una conjunción de 36 loncos que forman un consejo donde transmiten oralmente las mapu y designan especialmente un personaje que es el huepife, que es el que va a relatar la ley, o sea, el que va a enseñar la ley. Lo que nosotros quiero que nos quede claro es que el sistema mapuche no se basa en un código escrito, se basa en tradiciones y costumbres, que son el asmapu, que es entregado por el creador, transmitido por los loncos en esta comunidad en la cual se juntan. Puede juntarse o no, pero son los que van a transmitir ese asmapu y se va a ir transmitiendo por la comunidad oralmente. Y ese asmapu que tiende a tener un equilibrio entre los diversos mundos que tiene esta comunidad. Vamos a ver cómo se resuelven los conflictos ahora. Existe un conflicto entre la comunidad mapuche. ¿Cuáles son las formas de resolverlo? Existen tres formas. Un mecanismo preventivo, o sea, antes de que el conflicto exista, preventivamente los interesados en que este conflicto se resuelva van a conversar. Se sentarán a conversar y de alguna manera tratarán de precaver que ese conflicto exista. Si no se previene el conflicto surge y hay dos opciones: recurrir a la autocomposición, tomar la justicia por su propia mano, o definir que un tercero, el lonco o la comunidad de ancianos, lleva adelante el proceso y ejerce algún tipo de sanción al culpable. El mecanismo de autocomposición, si optamos por este, se va a basar en tres formas, etapas o elementos. La primera fórmula es el malón. ¿Qué significa el malón? Sucede el conflicto, alguien tiene un conflicto dentro de la comunidad y en base a lo que es el malón, va a ir a hablar con la persona que tiene ese conflicto de una manera ruda, seca, para tratar de solucionarlo. No va a ir en buenas migas, no va a ser esa comunicación, esa conversación que se ocupó en el mecanismo preventivo para evitar que exista. Aquí ya el conflicto existe y hay que, de alguna manera, resolverlo. Entonces aquí la persona va a ir enojada a hablar con el otro con quien tiene el conflicto. Si no se soluciona, existe el Halloween, que es un paso más allá. Va a ir la persona enojada que tuvo el conflicto, que es víctima de este proceso, y va a ir con toda su familia. Va a ir con su mujer, con sus hijos, con sus parientes que viven en la ruca, etc., a tratar con la persona que le hizo mal. Si esto no funciona, se llega a la pelea. Las dos partes que están en conflicto pelearán uno a uno, y quien gane, quien deje al otro en el suelo, será el ganador y verá resarcido su daño a través de la ganancia que logre con haber votado al otro. Es una pelea en la cual no se vale matar al otro,
ni usar armas que vayan más allá de un daño evidente que se pueda generar. ¿Ya? Entonces, en los mecanismos autocompositivos, los que se toma la justicia por su propia mano, existe el malón, esta conversación seria entre las dos personas que tienen el conflicto, el malowin, cuando la víctima va con toda su familia a dialogar con el otro, y la pelea, finalmente, en la cual ellos suelen resolver su conflicto con el que pierde, perdió y no tiene derecho a una venganza. Si yo no quiero usar los mecanismos de autocomposición, puedo recurrir a la decisión de un tercero y se va a llevar adelante un proceso, entre comillas, ante el lonco o jefe de la comunidad. Como les decía, si yo no quiero ir a los procesos de autocomposición, voy a denunciar oralmente al lonco. Voy a decirle al lonco que sucedió X cosa que debe ser resuelto. Y el lonco va a iniciar un proceso desformalizado y obviamente desformalizado. Se va a hacer una investigación que no se hace en base a los mecanismos que nosotros conocemos, sino que se hace a través del INARUMEN o indagación por terceros especialistas, que son los machis, los adivinos, los sorteadores. Se les va a preguntar a ellos por qué se llevó adelante este conflicto, por qué sucedió, y ellos mediante a sus experiencias mágicas podrán darnos algún tipo de solución. Con esa investigación, la denuncia más la investigación que hace el lonco a través de este proceso, se recurre a la asamblea. Una asamblea formada por las personas más antiguas, encabezada por el lonco. Y esa asamblea va a señalar una sanción respecto a quien incumplió. Esa sanción puede ser un ELAM, que es un consejo, puede ser el aislamiento de la persona que cometió la acción o la expulsión en casos específicos de traición. Solamente en caso de traición se va a expulsar a alguien de la comunidad mapuche. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema mapuche. El sistema como ordenamiento jurídico, como parte de la resolución, parte de la resolución de los conflictos que puedan suceder en una comunidad mapuche. Actualmente ustedes se preguntarán, ¿esto se aplica? Sí, sí se aplica en la zona sur. Y dentro de la comunidad se pueden seguir estas normas. Se entiende, se reconoce. ¿De manera formal en una ley? No. ¿De manera de reconocimiento social? Sí. De esa manera sí. Pero esto en cuanto a lo que tiene que ver con ordenamiento jurídico mapuche o con forma de resolución de conflictos en la comunidad mapuche. Lo que ahora quiero comentarles es solamente un tratado, de manera muy breve, muy chiquitita. Quiero aprovecharme de esto de la cultura mapuche para tratar un tema respecto del Tratado de Tapigüe, sucedido en 1825. Algo que tiene que ver con la autodeterminación, soberanía y un Estado plurinacional, algo que estuvo muy de moda en el ámbito político chileno hace algún tiempo. Vamos a hablar del Parlamento de Tapigüe, el Tratado de Tapigüe del 7 de enero de 1825, que tiene un título muy largo. Tratados celebrados y firmados entre el coronel graduado de los ejércitos de la República, comandante de alta frontera y delegado de la ciudad de Los Ángeles, Pedro Barnechea, autorizado por el señor brigadier de los ejércitos de Chile, gobernador intendente de la provincia de Concepción, para tratar con los naturales de Ultra Biobío y don Francisco Mariluán, gobernador de 14 reducciones, contenido en los artículos siguientes. Este tratado se da en un contexto histórico, 1825. Estábamos recién siendo país independiente. La independencia de Chile se proclama en 1818. Y ya el Senado Consulto de 1823, después de la salida de O'Higgins, está llamando a la unidad nacional. Necesita o pide que el Estado chileno sea uno, unitario.
Y para eso tiene problemas. Está Chiloé, que todavía es español, están los montoneros mapuches a través de los pincheiras revoloteando y de alguna manera desestabilizando la poca paz republicana que estaba existiendo en aquellos albores de la independencia. Por eso es que se llega a este tratado, a este parlamento con las comunidades mapuches en 1825. ¿Qué contenía este parlamento? Este parlamento contiene de partida muchas opciones o muchas normas que son antagónicas unas con otras. De partida declara la chilenización en el artículo 1, convencidos ambos jefes de las grandes ventajas que hacemos una sola familia. El artículo 2, el Estado se compone desde el poblado de Atacama hasta los últimos límites de la provincia de Chiloé. Este parlamento o tratado fue sacado a la luz, valga señalarlo, en el año 1823 en el Congreso Constituyente por parte de Gaspar Marín y luego en las convenciones constitucionales en Chile por la maestra Elisa Loncón, por ejemplo. Ella también lo sacó a la luz en algún minuto. Especialmente lo que tiene que ver con la autonomía de la nación mapuche. Porque si bien en los artículos 1 y 2 señala que son todos chilenos, después vamos a ver que no son todos chilenos, parecen los mapuches. En cuanto a derechos, ¿qué le consagra a los mapuches? Derecho a educación, mantención si colaboran con la guerra, costeo de los gastos de guerra, libre tránsito por la cordillera, libre comercio, libre tráfico fluvial, el retiro de las tropas móviles, no las que están en los fuertes, la posibilidad de nombrar gobernadores, los mapuches podían nombrar gobernadores, y la potestad para condenar robos de chilenos por los caciques. Ojo, estamos diciendo que en el artículo 1 y 2 nos declaramos todos chilenos, pero los mapuches tendrán derecho a nombrar sus gobernadores y jurisdicción para condenar los crímenes o los delitos cometidos por chilenos en su territorio. Ojo con eso. ¿Qué ganan los mapuches? Artículo 18. Los gobernadores o caciques, desde la ratificación de los tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así mejora el establecimiento de paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos. De nuevo, somos todos chilenos, desde el despoblado de Atacama hasta Chiloé, pero los gobernadores o los caciques mapuches podrán expulsar a los chilenos de ese territorio. Artículo 19. Haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían de una y otra parte, queda desde luego establecido que el chileno que pase a robar a la tierra y sea aprendido, será castigado por el cacique bajo cuyo poder cayere, así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos. O sea, artículo 2. El Estado se compone del poblado de Atacama hasta los últimos límites de la provincia de Chiloé, pero tenemos una línea divisoria en el Biobío, que es la divisoria de estos nuevos aliados hermanos, no chilenos. Y el artículo 22. La línea divisoria no se pasará para esta ni para aquella parte, sin el respectivo pasavante o pasaporte de quien mande el punto por donde se pase. Y el que lo haga sin este requisito será castigado como infractor de la ley. Tenemos a simple vista, de manera fácil, de lectura muy fácil, un parlamento o tratado totalmente antagónico en sus normas. Podemos tomar entonces dos posiciones. La primera dice que no hay independencia, que esto es para solucionar problemas cotidianos y de convivencia, que no hay cesión de soberanía y no hay establecimiento de un funcionamiento político. O sea, desconocemos todo lo que venga después del artículo 2 en adelante. Otros dicen, si bien no es independencia, hay unos atisbos de autonomía, hay un protofederalismo o confederación en el artículo 22 cuando se pide el salvoconducto y un establecimiento de límites reconocido y no reconocido. Especialmente en el artículo 20 que tiene que ver con la intromisión fiscal en cuanto al pago de los impuestos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que el objetivo de Chile era cubrirse sus espaldas en pleno proceso de independencia. Claro, estábamos en pleno proceso de independencia y queríamos estar a la buena con los mapuches y no llamarlos a que siguieran combatiendo contra nosotros.
y se les concede una autonomía relativa, hipotecada, claro, una autonomía relativa que podrás hacer esto, pero bajo ciertas condiciones, y si no lo aplicamos no va a haber una sanción tampoco. Y ahí nos surge la duda, ¿se ha incumplido el tratado? Puede ser que sí, como puede ser que no, porque si nos olvidamos del artículo 2 y quedamos con solamente los artículos que señalan un límite, sí, se ha incumplido. Puede ser un término medio entre autonomía relativa, un confederalismo, una cosa así, pero Chile es un estado unitario, entonces... Al final es un tratado confuso que nos genera más que una contradicción y que da lugar a titulares como esto, por ejemplo, que la comunidad de Temucuicú anuncia la creación de una policía comunitaria mapuche. Esto fue en el año 2021. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos este tratado. ¿Que ha sido derogado? No, está vigente. Y entonces, ¿las constituciones lo declaran derogado? No. Entonces ahí como que uno empieza a confundirse y aquí da para pensar. Esto es lo lindo del derecho, esto es lo emocionante del derecho, porque te permite a ti pensar, te permite a ti dialogar con la historia y con los distintos procesos. Aquí tenemos un elemento que nos permite hasta el día de hoy traerlo y ponerlo en tela de juicio. Y lo aprendemos en Historia del Derecho. Espero que les haya gustado este capítulo y bueno, los dejo invitados a que sigan, obviamente, con todos los otros videos que podemos ir haciendo. Muchas gracias.